Hermano, el Señor te bendice en esta hora. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Es hermoso poder ir estudiando la palabra de Dios de forma expositiva. Ir estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Todo el Evangelio de Juan lo vamos a estudiar y Dios nos va a estar enseñando muchas cosas. Dios va a aumentar nuestra fe. Y hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 13 al 22. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Ayúdame, Señor, a explicarla correctamente. Dame revelación, derrama revelación sobre nosotros, que podamos entenderla, Señor Jesús, para llevarla a cabo, Señor, y no ser solamente oidores olvidadizos. Amamos tu palabra, te amamos a ti, Señor Jesús. Tú eres el Logos, tú eres el Verbo, tú eres la palabra. Así que enséñanos, Señor Jesús. Enséñanos, Padre, para que hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 13, que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua, hermanos, es cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordemos que los judíos fueron esclavos muchos años fueron esclavos por los egipcios, y ahí eran maltratados, eran expuestos a largas jornadas de trabajo, y ellos clamaban para que Dios los librara, ellos clamaban para que Dios los rescatara, que Dios les enviara un libertador. Y entonces Dios les envió a Moisés, y Moisés los guió por el desierto. Dios los sacó a través de Moisés hasta llegar a su tierra prometida. Entonces, cada vez que los judíos celebran la Pascua, hacen este recordatorio de que Dios los libró de la esclavitud de los egipcios. Entonces, nos dice aquí la Escritura que estaba cerca esta Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ya aquí desde el versículo 14 se nos narra que Jesús entró en el templo y halló en el templo a los que vendían bueyes. Yo me imagino que Jesús entró al templo y los vio que estaban haciendo mercader. Que el templo, el lugar de adoración a Dios, el lugar donde la gente debería de ir a orar y debían ir con una actitud de devoción a Dios, Jesús se encontró que los líderes de los judíos estaban usando el templo como un negocio personal, que se estaban aprovechando de la necesidad de la gente, porque iba mucha gente a Jerusalén de todas las naciones, iban a Jerusalén de muchos lugares, y la gente iba para ofrecer su sacrificio, para el perdón de sus pecados, para lavar sus culpas. Y entonces ahí había gente aprovechándose, como hoy lo podemos ver en muchas partes, que en temporadas de alta demanda los precios suben, y entonces mucha gente no puede pagar, y simplemente lo tienen que pagar porque
porque lo quieren hacer y porque no les queda de otra. En la película de Martín Lutero, se nos muestra cuando Lutero va a Roma, va a la catedral de Roma, y entonces él va con toda su devoción, él va motivado a Roma, pero se decepciona porque ve que los sacerdotes, los líderes católicos están vendiendo las indulgencias. Ve a sus compañeros sacerdotes con prostitutas. Ve que están vendiendo las reliquias de Cristo, que venden la astilla de la cruz de Jesús, que venden el agua bendita, que venden las indulgencias para el perdón de los pecados. Y ve que Roma está llena de comercio y de ladrones. Yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que Jesucristo se encuentra aquí en el templo con lo mismo. Que llega Jesús al templo y ve en el templo todo lleno de caca de buey y caca de oveja y de pollo, y todo oliendo mal, y todo tirado, y ve un basurero, y ve la ciudad. Entonces, la Biblia nos dice aquí, en el versículo 15, que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas, y los cambistas, y volcó las mesas. Realmente Jesús se enojó, hermanos, porque él no daba crédito a lo que estaba pasando en aquel lugar. Hoy en día la iglesia cristiana está viviendo algo similar. Vemos a grupos de alabanza muy famosos cobrando cantidades de dinero, llenando los conciertos y vendiendo las entradas a precios muy exorbitantes. Y algunos predicadores viajando en aviones de lujos, teniendo sus propios aviones, sus propios jets. Y ellos no van a predicar a cualquier lugar a menos que les paguen una buena cantidad de dinero. Vemos también cómo toda esta mercadería ha entrado también al cristianismo. Y preguntémonos entonces, ¿qué piensa Jesús de todo esto? No solamente de los católicos, no solamente de los judíos de aquel tiempo, sino de los cristianos también de ese tiempo, que buscan solamente hacer negocio con la palabra de Dios. Hombres que buscan la manera de llegar a las iglesias y empezar a pedir dinero para que la gente les dé todo lo que tiene, y buscan las riquezas injustas. Y todo este tipo de cosas, hermanos, desagradan a Jesús. Versículo 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y hermanos, esta es la palabra que nos está diciendo Jesús hoy. Dice: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dios no quiere, hermanos, que el evangelio, que la palabra de Dios se vuelva una casa de mercado. Dios no quiere hombres que solamente prediquen la palabra de Dios por ganancias deshonestas o por alguna conveniencia económica. Dios quiere que los
hombres y las mujeres que se levanten lo hagan por amor, que estén dispuestos a predicar su palabra, que estén dispuestos a dar su vida por Él, que estén dispuestos a llevar el evangelio de Dios de forma gratuita. Porque la palabra de Dios dice que de gracia recibiste, entonces da de gracia. Amén, gloria a Dios. En la Iglesia Católica durante mucho tiempo se vendieron las indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? La indulgencia era el pago para que el familiar saliera del purgatorio. Y la gente tenía que estar pagando y pagando, llevar dinero, llevar monedas y entonces comprar una indulgencia para que pronto saliera su familiar de las llamas del purgatorio. El purgatorio era un lugar de sufrimiento, era algo parecido al infierno, pero la gente tenía la posibilidad de poder salir de aquel lugar siempre y cuando sus familiares estuviesen pagando indulgencias. ¿Qué diríamos hoy si alguna persona llegara a una iglesia o si Jesús llegara a una iglesia, pero no supiésemos que es Jesús? Llegara y entonces, donde están ahí todos los discos de los hermanos y ahí donde venden todos los cuadros y ahí donde están vendiendo esto y ahí donde están vendiendo aquello, ¿qué pensaríamos si llegara Jesús, pero no sabes qué es Jesús? Y entonces empezar a tirar todo aquello y empezar a tirar las mesas y entonces agarrar no sé, la bolsa del dinero y aventar a todo y entonces nos dijera estas cosas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Seguramente muchos diríamos, sin saber qué es Jesús, diríamos: qué persona tan religiosa, qué persona tan exagerada, ay, qué legalista. Pero ¿saben? En el versículo 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En el diccionario, el celo es un sentimiento que se experimenta cuando una persona quiere a otra. Por supuesto que los celos de Dios no son como los celos del hombre. El hombre cela y puede inclusive matar o aún quitarse la vida. Una persona celosa puede actuar de una forma demasiado descontrolada. Los celos son amargos y los celos de la gente y los llevan a la depresión y a la muerte. Pero los celos que el Señor Jesús siente por nosotros es un celo santo, es un celo de amor a nosotros, porque el Señor nos anhela. Y entonces, ¿qué experimentó aquí el Señor Jesús? El Señor Jesús, ¿qué sintió? Que la gente amaba más el dinero, que la gente amaba más las riquezas, que los sacerdotes, que los líderes de los judíos amaban más el poder, amaban más las ganancias deshonestas, porque aquí estos líderes de los judíos tenían sus propios negocios, sus negocios personales. Su negocio era vender los bueyes, porque para la gente era muy complicado venir desde tan lejos y traer sus ovejas. Podían venir, no sé, de 100 kilómetros, de 50 kilómetros y traer la oveja y el buey. Entonces tal vez la gente prefería ya llegar al templo y comprar ahí comprar ahí su animalito. Pero imagínate que lo trajera de tan lejos y que por alguna mancha o que por algún defecto estos líderes de los judíos se lo rechazaran.
Estos líderes de los judíos habían dejado de amar a Dios. Solamente tenían una religión. La Biblia dice en Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Estos líderes tenían enfrente al Mesías, pero no lo pudieron reconocer. Dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Qué sintió Jesús? Eso. Sintió que el corazón de ellos estaba apartado de él, que no lo pudieron reconocer. ¿Qué sintió Jesús? Que la gente en el templo no iban a adorar, que solamente hacían las cosas de una forma monótona, solamente por hacerlas. Y aún de la misma gente que llegaba a comprar su animalito, pues tal vez compraban ahí cualquier animalito y no le ofrecían a Jesús lo mejor. Ya no se esmeraban en traer el mejor animalito desde lejos y cuidarlo y presentarlo delante de Dios, presentar su ofrenda como Abel, que le ofrendó lo mejor a Dios. Se daba cuenta que la gente daba lo que le sobraba, o lo que no le afectara a su economía. Jesús se dio cuenta que la gente no amaba a Dios. Y entonces por eso dice esto: el celo de tu casa me consume. Él tenía ese celo de que él quería que la gente le amara, que la gente amara a Dios, que el templo fuera un lugar de adoración, que estuviera limpio, que estuviera acomodado. Y dice aquí en el versículo 18: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús aquí, hermanos, les dio una profecía. Les profetizó y ellos ni cuenta se dieron. En el versículo 19... Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La profecía ahí estuvo. Les dijo: ustedes van a destruir este templo, ustedes me van a llevar a la muerte. Dice: pero en 3 días voy a resucitar, me voy a levantar, voy a edificar el templo. Claro que ellos no entendieron. En 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y ya nos dice en el 22, dice más: por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, Jesucristo resucitó. Él se levantó al 3er día. La Biblia dice que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Y yo te pregunto: ¿cómo está tu templo? ¿Estás guardando tu templo para Dios? ¿Estás
santificando tu cuerpo, estás purificando tu templo. ¿Qué quiere decir purificar? Purificar es quitar lo malo. Continuamente estás quitando lo malo que pueda haber en ti, lo malo que se te pueda pegar en el camino. Los sacerdotes, cuando se dirigían al templo a ofrecer los sacrificios, tenían que bañarse en su casa. Tenían que ponerse sus ropas limpias. Ellos tenían que llegar completamente limpios hasta el templo. Y cuando llegaban al templo había un lugar ahí que se llamaba el lavacro, en el cual ellos llegaban, se quitaban las sandalias y se lavaban los pies para no ensuciar el templo. ¿Estará Jesús a gusto dentro de nosotros? En algún momento de nuestra vida el Espíritu Santo se habrá ido de nosotros a causa de nuestra maldad, a causa de lo malo que había en nosotros. ¿Qué debo hacer yo para que el Espíritu Santo more plenamente en mi corazón? Tengo que pedirle perdón al Señor por todos mis pecados, pedirle perdón al Señor por todas mis culpas y dar un cambio de vida, hacer un cambio de 180 grados y darle la espalda al pecado, darle la espalda a lo malo y ahora sí venir con todo con Jesucristo. Venir con todo con Jesucristo. Decirle al pecado, ya no más, ya no más. Decirle a lo malo, a esas personas que nos guiaban a lo malo, ya no. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El dicho del mundo dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. La Biblia en el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero empieza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Toma hoy la decisión, hermano, de entregarle tu vida a Jesucristo. Y si tienes algo que te hace fallar, algo que te hace tropezar, algo que te hace pecar, pues tómalo y destrúyelo. Si hay alguna amistad que te hace tropezar, que te hace pecar, si no quieres alejarte de él, entonces predícale la palabra de Dios. Dile, mira, ahora yo amo a Jesús y voy a andar en sus caminos, y mira, te invito a que estudies la Biblia conmigo. Vamos a estudiar la palabra, vamos a entregarle nuestra vida a Cristo, vamos a hacer las cosas como Él manda, vamos a hacer las cosas como Él quiere. Y esa persona va a tener que tomar una decisión, si caminar contigo o darse la vuelta e irse por su camino. Lo más hermoso sería que esa persona se convirtiera a Jesús. Pero tú ya no puedes consentir con los malos. Démosle la espalda a la corrupción. Démosle la espalda a la mentira. Purifiquemos nuestro templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Jesucristo resucitó, hermanos. Jesucristo resucitó al tercer día.
Y ahora los cristianos en muchas partes del mundo celebran la Pascua. ¿Sabes cuál es la Pascua de cristiano? La Pascua de cristiano es que Jesucristo nos libró de la esclavitud del pecado de una sola vez y para siempre. Jesucristo anuló el acta de los decretos que te era contraria. Y ahora tú eres libre. Tú eres libre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora tú eres una nueva criatura por la sangre de Jesucristo. Ahora la Biblia dice que somos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Ahora tú eres renacido. Acuérdate lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. En el momento en el que tú aceptaste a Jesús, en el momento en que tú te bautizaste y bajaste a las aguas, fuiste sepultado con todos tus pecados y cuando saliste del agua resucitaste a una nueva vida en Cristo Jesús. Así, hermano, que levántate y sigue adelante. Purifica tu cuerpo, purifica tu templo. Camina en victoria, hermano, y no dejes que el diablo te venga a acusar delante de Dios. Y si tú fallaste, recuerda que la Biblia dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recuerda, si fallaste, recuerda que tienes a Jesucristo el justo. Pídele perdón, apártate de lo malo, humíllate delante de Él. Y el Señor hará prosperar tu camino. Te bendigo, hermano. El Señor te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su bendita paz. En el nombre de Jesús. Amén.